Iniciamos la charla de recorridos por Madrid, la charla número 14, sobre la calle de Velázquez. Iremos de la calle de Alcalá a la calle de Goya por la acera de los Pares. Como hemos visto hasta ahora, hemos recorrido toda la parte, por así decir, inicial del barrio de Salamanca y ahora iniciamos la calle de Velázquez. Recordáis que al hablar de la calle de Serrano estudiábamos también las calles que ascendían hasta Velázquez en todos sus tramos. Ahora no lo vamos a hacer así. Ahora vamos a tratar solo la calle sin meternos en las calles adyacentes porque se complicaba demasiado la charla. Como veis, vamos a tratar de estas tres grandes manzanas. Manzanas muy importantes porque son el inicio de la calle de Velázquez. Una calle que en general da la impresión que tuvo mejores edificios que la calle de Serrano. Sin embargo, la calle de Serrano ha ido cobrando mucha fuerza estos últimos años, pero da la impresión que las grandes casas se situaron primero en Velázquez. Como veis, en estas manzanas aún hay, por suerte, espacios aún vacíos, es decir, no se han ocupado por completo. Fijaros el Hotel Wellington, que dejó magníficamente con una crujía estrecha, probablemente pasillo y 2 habitaciones, y permitió tener este pequeño jardín. Y lo mismo en esta manzana donde se han respetado unas alineaciones que han impedido ocupar el patio, con lo cual siempre hay posibilidades de regenerar, como ha pasado aquí, regenerar el patio, pensando siempre en las viviendas interiores que dan a esos espacios internos. Si ascendemos por la calle de Alcalá, a mí siempre me ha asombrado este paso subterráneo que quizás resuelva de fluidez al tráfico, pero realmente es un poco desastroso en el encuentro de la ciudad. Fijaros que es un punto muy importante donde quizá la estatua de Espartero tendría que estar aquí, suprimiendo este paso que no sé si realmente alivia tanto el tráfico, puesto que parte de un semáforo y acabarán los coches en un semáforo, pero en fin. Lo cierto es que es una pena que un punto tan importante de cruce de unas principales arterias, fijaros que en el cruce de Serrano con Alcalá está nada menos que la puerta de Alcalá, y sin embargo en el cruce de Velázquez con la calle de Alcalá no tenemos más que estas rotondas y este poste de vigilancia, y es realmente una pena. También es verdad que ahí al fondo vemos la torre mudéjar de las escuelas Aguirre, con un fondo de manzana muy poco preparado para esta gran perspectiva de Madrid. Fijaros que aquí aparece la Torre de Valencia, se consideró en su momento que había destruido la silueta de Madrid, pero como ella en cierta manera es la sustituta de la Torre de Escuelas Aguirre, que se ve que ya no tiene escala para contener todas estas inmensas arterias de Madrid. Y ella en cierta manera también es una torre, podríamos decir, árabe, sería la sustituta de la Torre de las Escuelas Aguirre. Pues bien, empezamos ya la calle de Velázquez y nos encontramos con un tremendo edificio a la derecha. Aquí hemos visto todo el lienzo hacia allá de la calle de Alcalá, hacia la puerta de Alcalá. Vimos la torre de la iglesia, esta iglesia bizantina. Allí hubo un edificio que teníamos muchas dudas en la Plaza de Independencia. Ya hemos comprobado que es un edificio nuevo, que realmente es un edificio nuevo que se ha hecho imitando un edificio antiguo. No nos llegó a engañar del todo, pero ya hemos comprobado que es lo que se llama un pastiche, es decir, un edificio que imita formas antiguas, siendo realmente un tanto falso. Aquí veíamos las manzanas con la tipología típica del barrio de Salamanca. Pues bien, llegamos a este gran gigante que nos va a recibir y nos damos cuenta que ahí había antes un edificio del cual se han conservado su planta baja, su planta primera con sus huecos e incluso su planta segunda, pero se ha simplificado, se ha suprimido mucha de su decoración, incluso sus ménsulas, y el edificio que se construyó encima ha retomado algunos de los elementos de este, pero a una escala muy muy diferente. Y aquí vemos la calle de Velázquez con este bulevar central, estas calles que fueron perdiendo en los años 60 todos sus bulevares. Aquí veis cómo se nota que aquí hubo un edificio con un remate que ha desaparecido, que tenía otra escala, unas pretensiones realmente muy interesantes, unas pretensiones casi palaciegas, con estos grandes logias, por así decir, de arquerías, y sobre él se ha colocado, probablemente ya en la posguerra, un gran edificio de carácter clásico, clásico moderno, podríamos decir, que ha reinterpretado este zócalo. No acaba de quedar bien la unión de los dos edificios,
aunque esté hecho todo lo posible por equilibrarlo con sus cornisas, pero le falta un tanto de fuerza a este edificio, que en cambio en su edificio original pues era muy consistente, muy lógico. Aquí vemos el resto de casas, una casa de los años 20 muy interesante, otra casita anterior, típica del barrio de Salamanca, que veremos que van apareciendo cada vez menos casas clásicas del barrio de Salamanca. Aquí la estatua de Espartero, como vemos, rodeado de viales de tráfico. Creemos que no es un punto bueno para ella, sino que habría quizá bajarla a la calle de Velázquez. Aquí vemos cómo esto no sabíamos realmente de qué época era este edificio, pues este maravilloso zócalo, prácticamente de la Belle Époque, con este gran portalón, incluso parte de esta escenografía, aunque muy simplificada, pues ha sido retomada por una arquitectura que podía ser de los años 30, de ese clasicismo que llamamos clasicismo moderno, o también ya probablemente ya después de la guerra, con este clasicismo que también es ya moderno, pero que pretende mantener las líneas austeras de un nuevo orden más sereno, con esas cornisas que las vamos a ver aparecer en muchos edificios de la posguerra. Fijaros que probablemente aquí se ha aprovechado la barandilla del viejo edificio y bueno, se ha hecho un mix, pero no logra del todo, claro, la tensión que tenía este pequeño palacete, que era realmente un palacete de baja más 2 alturas, es difícil transmitirla a un edificio con esta altura. Quizá habría que ya haberse olvidado de estos gestos y haber creado un edificio que pasara por encima sin temor. Pero bueno, es fácil criticar. Al lado tenemos este edificio que a mí es una época que me apasiona porque son edificios de los años 20 que se dirigen ya hacia los años 30, que son edificios que, como veis, nacen en gran parte de la arquitectura de la Belle Époque, con sus torreones de miradores, con sus balaustradas, con sus grandes zócalos, pero que ya se dirigen claramente hacia un mundo mucho más austero, se dirigen en parte hacia el racionalismo. Fijaros, aparecen siempre unos zócalos de piedra negra, que lo hemos visto en casas racionalistas de los años 30. Fijaros ya lo simplificado que está este hueco, que hemos visto en Sánchez de Madrid, mucha variación en estos huecos del semisótano. Fijaros la barandilla, qué abstracta es ya, es una barandilla art déco, cual nos acerca hacia los años 20, mediados de los años 20. También la puerta, fijaros que aún aparecen restos clásicos, como no, pero aquí ya los huecos empiezan a ser muy anchos, ya no admiten la contraventana, sino que ya necesitan persiana. Aparecen estas carpinterías muy típicas de antes de la guerra, nuevamente fragmentadas en la parte alta, las persianas de madera. Ya empieza a dirigirse a una época épica, como fue la de los años 30, con premoniciones, en cierta manera, de una gran guerra. Fijaros que las democracias burguesas, por así decir, las aristocracias, desaparecen con la Primera Guerra Mundial y todos estos años 20, 30, Europa se va dirigiendo en una gran confusión, ha estallado la Revolución Rusa, están los movimientos socialistas, tanto de carácter de derechas que darán origen al fascismo y al nazismo y otros movimientos en todos los países de Europa, y los movimientos de izquierda. Entonces, la arquitectura se está debatiendo entre una austeridad buscada, evitando caer en aquella locura de adornos de la Belle Époque, de una aristocracia que ha desaparecido, y a la vez mantiene elementos de aquella escala tan magnífica de la Belle Époque, escala de grandísimos palacios. Fijaros que estos miradores que nacen en la Belle Époque van poco a poco simplificándose, van haciéndose más abstractos. Aquí aún tenemos el elemento del balcón bajo y del balcón alto, típico de la Belle Époque, para crear un cuerpo flanqueado por los grandes miradores y por estos huecos que en la Belle Époque recordáis que van perdiendo la decoración, los balcones que aparecen aquí. Aquí ya el balcón va desapareciendo, es algo típico ya en los años que se acercan los años 30. El balcón, ese balcón tan amado, va a desaparecer para dar paso a los huecos cuadrados, a los huecos ya también rectangulares. Y aquí hay una cornisa final, un piso final con los torreones típicos, pero ya son torreones, como veis, más clásicos, más rotundos. Todo va adquiriendo un carácter militar. Es como si la arquitectura presintiera que se dirige a una gran confrontación. Ahí aparece ese tema del ladrillo
muy rehundido, pero marcando mucho la horizontal, que va a ser muy típico del Art Déco de los años 20, que lo vimos en una casa de Zuazo en la Plaza de Independencia, esa maravillosa casa del número 1, número 2, primer número par de Serrano. Bueno, como veis, es una arquitectura muy interesante que tiene, en el interior siempre tienen esa evocación de esos años 20-30 tan, tan confusos y a la vez tan emocionantes. Fijaros que ya la escala ha cogido ya la escala que va a ser superando en 2 pisos o 3, sobre todo en 2 y luego las plantas Torreón, superando la altura original del barrio de Salamanca, que la tenemos aquí, que era realmente una planta baja, más 3 plantas, más una planta ático. Esta casita no sabemos si fue en origen hasta aquí y luego tuvo una transformación de toda su fachada, o si en origen es ya una casita que hacia 1900 ya empieza a tener estas decoraciones de la Belle Époque. Bueno, aquí tenemos fijaros, el juego de horizontales, este zócalo cada vez más austero, mucho más austero ya que el juego de verticales que aún siguen existiendo, que luego desaparecerá, pero donde las horizontales y un cierto clasicismo va apareciendo en los remates. Esta casita en ese aspecto es mucho más ingenua frente a esta que está como preparándose, esta es feliz en su repartición de huecos, en sus miradores y en esta ingenuidad en que aparece ese remate de la Belle Époque. Tenemos la planta baja, con sus balcones típicos, los miradores del ensanche madrileño, con estos elementos decorativos de franjas horizontales que son ya más típicos de hacia finales del siglo. Fijaros que aquí qué pena que habría que conservar todas las locales que aunque hayan transformado las plantas bajas, hayan aportado algo. Por ejemplo, aquí había un elemento interesante. Es una pena que esto desaparezca. Yo creo que también habría que conservar los nombres, aunque se ponga un nuevo nombre, pero conservar todo aquello que aportó riqueza a las calles de Madrid, sobre todas sus plantas bajas. Bueno, aquí tenemos esta arquitectura tan delicada, tan bonita, con elementos que ya son muy cercanos a la Belle Époque, como son esta decoración de piedras con perforaciones, o ya, por supuesto, esta barandilla y este gran remate. Es decir, que es una casita de transición en que sobre una casa clásica del barrio de Salamanca, de la época podría ser de Alfonso XII y María Cristina, se impone ya una arquitectura que ya empieza a ser de Alfonso XIII. Ese remate ya más Belle Époque. Y aquí vemos un poquito esta casita, la casa ya años 20 y este conjunto tan grande de este enorme paquebote que se colocó sobre el palacete que había debajo. Fijaros que el remate no está respecto al remate que veíamos tan bonito del palacete. Este remate ya es más rotundo, más espartano, más duro, con este elemento de excavación muy típico de los años de la posguerra, buscando una sensación de pórtico clásico con huecos muy profundos, pero es una mezcla un poco confusa, como veis. Un edificio que no acaba de lograr. No está bien. Tampoco ayudan las nuevas carpinterías que alteran muchísimo la percepción. Que fijaros que hasta aquí se entendería con un edificio de baja más 3, pero es difícil asumir. Fijaros que también esto es muy abstracto, esta columnata ya recuerda columnatas de los años 30, veremos en los años 40, al igual que estos grandes balcones. Fijaros que es un hueco muy muy bonito, muy alto, recuerda esas construcciones que son de ese clasicismo moderno que se llama, que en parte se utilizó mucho en el régimen de Mussolini en Italia y en los regímenes un poco de derechas de toda Europa que van apareciendo en los años 30. Fijaros que ya el balcón ya empieza a desaparecer en muchas partes de la fachada, vienen a aparecer huecos que luego acabarán dominándolo todo. Y al lado tenemos un edificio fantástico. Ahora muchos me criticaréis porque no entenderéis cómo se puede defender los edificios preciosos del ensanche con sus miradores de cristal y defender también esta arquitectura. Pues bueno, realmente es que esta es una arquitectura espléndida porque, por un lado, esta ya es una arquitectura de los 60,
ha pasado la guerra, el hormigón aparece ya como el material único, casi material de la construcción, y lo que había, en cierta manera, pronosticado o profetizado el racionalismo era que el hormigón tenía que mostrarse, que la estructura ya no eran muros de carga verticales que obligaban a huecos verticales, sino que había una estructura nueva que era horizontal, que permitía una enorme libertad, que permitía abrir grandes huecos y que no se podía rechazar esa posibilidad de libertad, de nueva luz, y era natural, era verdad, no podíamos seguir construyendo como si fuéramos muros de carga. También el mundo había cambiado, se habían roto las jerarquías sociales que veíamos tan claras en el barrio de Salamanca, con miradores más altos en piso primero y que iban reduciendo hasta desaparecer el mirador en el último ático. Ahora se habla de un mundo más igualitario, aunque esta es una casa de lujo, pero todos los pisos ya son idénticos, ya no hay jerarquías, y es una casa muy bonita. Fijaros, la horizontal que marcaban las casitas del barrio de Salamanca, con sus pequeñas molduras, las tenemos aquí transformadas en una gran terraza. Es una casa que, como veis, sigue con ese basamento de baja +1, como muchas de las casas del barrio, con una pieza muy bonita en piedra. Al ser una casa de más prestigio, por así decir, desaparece el ladrillo rojo típico de esta época y todo va a ser una piedra natural, que envuelve también estos elementos tan bonitos que vuelan como un elemento escultórico, que vuelan y que envuelve la piedra por este borde del balcón. Es decir, es una mezcla de una casa muy, muy moderna con una cierta mediterraneidad, un cierto clasicismo que le da la utilización de estos materiales. Fijaros qué bonito también el detalle, que lo veremos luego, del remate final. Veis qué zócalo magnífico con una piedra preciosa, con este vuelo, un portal precioso. Mirar también el número, los diseños. Es una casa muy austera, que ha sido un poco alterada aquí, pero bueno, es una alteración que no le ha hecho tanto daño. Y fijaros los huecos, cómo son huecos que señalan una parte central, que es la gran abertura, como las grandes pérgolas de los palacios del Renacimiento, y una parte más maciza, con ventanas más pequeñas, en este caso más pequeñas respecto al balcón, que están insinuando los elementos macizos como dos torreones que flanqueasen en la pérgola interior y que coincide con la puerta. Es decir, fijaros qué clásica es esta casa. Podría ser un Partenón moderno, sin ninguna duda. Fijaros cómo se ha rehundido aquí, pero sigue controlando mucho los huecos. Son huecos muy grandes, pero el macizo sigue en cierta manera apareciendo, es decir, no se rompe el muro por el vidrio en ningún momento, sino que siempre el macizo lo va rodeando. Este elemento tan fantástico, con su techo de madera, la utilización de materiales tan cálidos, y fijaros qué bonito el detalle de ese último piso que se adapta a la altura del edificio que tenía al lado, pero de nuevo baja para volver a la escala de los edificios de la calle Velázquez. Bueno, qué deciros, me parece una arquitectura fascinante. Fijaros que son los mismos arquitectos que, en principio, muchos habían sido racionalistas antes de la guerra. Había arquitectos de izquierdas y de derechas, muchos arquitectos racionalistas eran de la Falange, otros habían sido republicanos, unos se exiliaron, otros se quedaron, pero después de la guerra muchos de ellos adoptan una actitud más clásica, más serena. Dicen que si la impuso el régimen, eso es un poco tontería, porque realmente en toda Europa en los años 30 hay una arquitectura clásica, lo que se llama un clasicismo moderno, arquitectura monumental. Es decir, los propios arquitectos estaban yendo por caminos clásicos. Eso se nota mucho más después de la guerra, en parte por la penuria económica, pero poco a poco va recuperándose el optimismo, la alegría de vivir, los nuevos materiales, las terrazas van cobrando fuerza y poco a poco esa arquitectura va a producir esta arquitectura que fue sin duda las mejores arquitecturas de Europa. España, en los años 60, tiene sin ninguna duda, es algo reconocido, la mejor arquitectura de Europa. No encontraréis edificios tan fantásticos en ninguna ciudad europea, ni siquiera en las ciudades de más prestigio marítimas como Niza, que podrían tener grandes terrazas. No habrá una arquitectura tan fantásticamente construida. Y al lado tenemos un poco su prólogo, porque este es un edificio fantástico de un arquitecto
Luis Blanco Soler, un arquitecto olvidado, pero que era de los grandes arquitectos, tanto de la preguerra, un arquitecto que trabajaba con Bergamín, haciendo una arquitectura racionalista muy bonita, ahora veremos, y que después va adquiriendo un carácter más monumental en los años 30, y que este ya es un edificio de los 40, va a ser un gran hotel. Veis cómo vuelven a una arquitectura muy austera, muy clásica, con huecos muy pequeños, y que realmente son los mismos arquitectos que luego harán esta arquitectura. Fijaros que el zócalo también es un zócalo magnífico, en granito, un edificio fantástico que tuvo dos fases, una primera fase y una segunda fase, que respetó el diseño de la primera. Este es un edificio del año, fijaros que se empieza el proyecto en el año 44, antes de que acabe la Guerra Mundial, y luego se continuó distintas fases hasta el año 52. Es el típico edificio de la arquitectura de la posguerra española. Alguien puede decir, quizá aquí la carpintería no ayuda mucho al haberse quedado a paño, porque estos son edificios que valoran mucho el contraste de sombra. Es lo que se llamó un clasicismo moderno o arquitectura monumental, que está en toda Europa a partir de los años veintitantos, 30, así se hace el Palacio de las Naciones de Ginebra, una arquitectura muy atacada por Le Corbusier, porque realmente él no ganó el concurso, lo ganaron arquitectos clásicos, y que ha desaparecido de las crónicas de la arquitectura, simplemente porque no gustó a los arquitectos racionalistas, cuando muchos de ellos habían sido racionalistas, pero ante una situación diferente de la historia de Europa, optan por una arquitectura más austera, más serena, más espartana. Sin embargo, han sido muy olvidados. Fijaros este maravilloso proa del edificio, con la entrada, con estas columnas tan abstractas, fijaros que tienen estas estrías, pero luego no tienen capitel. Es una arquitectura casi racionalista de un clasicismo muy moderno. Y se notan los orígenes de estos arquitectos. Miraros, ¿veis esta gran cabeza que habíamos visto en muchos edificios de los años 30? Las grandes cabezas como de guerrero, que nacen en parte en el expresionismo alemán, en parte habían empezado a nacer en la Belle Époque, pero no con esta violencia, no con esta. En parte también se toman como de la sensación de los ferrocarriles, de las máquinas de ferrocarril, de los trenes, de los aviones, de los barcos, de los transatlánticos. Pero aquí todo tiene ese pequeño cariz clásico de una arquitectura que dominó en parte toda Europa en los años 30 y que en España siguió en los 40 y casi hasta los 50. Como veis, hay muchos elementos que recuerdan aquella arquitectura expresionista racionalista de elementos que corrían, marcando siempre la horizontal, aunque aquí está disimulada. ¿Veis? Esta es la maqueta del edificio. Alguien puede decir es un edificio muy clásico, pero detecta, fijaros, es el mismo arquitecto que había hecho esto antes de la guerra con Bergamín, edificio racionalista maravilloso. También se puede considerar Art Déco, porque esos dos movimientos van en parte en paralelo. Fijaros que aparecen esas proas, esas miradas misteriosas, los huecos alargados, rectangulares, estas cabezas centrales que imponen fuerza. Es una arquitectura espartana, y puede decir, realmente es una arquitectura fascista. Sí, se puede decir, también se podría decir una arquitectura revolucionaria comunista. Sí que es una arquitectura que busca una revolución en las formas. La arquitectura se asocia también al cubismo, al purismo, ese cubismo conceptual. Pues este arquitecto es el que también hará el Corte Inglés después de la guerra. Fijaros que son edificios que son clásicos, pero a la vez son claramente racionalistas, con elementos clásicos como estas grandes pérgolas mediterráneas. Este arquitecto va a hacer muchos edificios del Corte Inglés, que son edificios realmente fantásticos, que siempre tienen el mismo elemento, que es decir, un elemento bajo que poco a poco se va perforando para acabar siendo un elemento transparente, con esta gran cornisa que aquí aparece, y que luego arriba siempre tienen las cafeterías con un elemento también, con una gran pieza de vuelo, una marquesina en vuelo y una cristalera. Y que también valoran mucho estas proas que nacen en el expresionismo alemán
que siguen en el racionalismo, en la arquitectura luego en parte del fascismo. Fijaros cuánto hay en esta arquitectura de los Cortes Inglés, que son realmente edificios maravillosos, que no han sido valorados, que no están protegidos y que habría que proteger, porque es una arquitectura comercial que se da en España y que es de un interés tremendo. Fijaros, la torre con los mástiles, algo muy típico de esos años 30, la perforación de la planta baja, y aquí faltaría ver aparecer la cafetería con el gran elemento de vidrio en su parte superior. Casi todos los Cortes Inglés eran de este arquitecto, que era un arquitecto fantástico, Luis Blanco Soler. Fijaros aquí, la gran marquesina ya se está haciendo transparente, elementos verticales, las esquinas a veces, con las escaleras, y una decoración de muros con un juego en sus piedras, en su aplacado de piedra, que es realmente magnífico. Aquí le falta la planta cafetería, que remata perfectamente los edificios después. Vemos ahí en la sección, aquí no se ve. Aquí tenemos, fijaros que este arquitecto luego transformará estos enormes zócalos en zócalos de vidrio en sus edificios del Corte Inglés. Este elemento seguirá siendo un elemento macizo en todos los Corte Inglés, es decir, aquí ya apunta esa sensación de peso, de huecos pequeños, y luego la coronación, el último piso de coronación, que se transformará en el Corte Inglés, en esa planta cafetería transparente. O sea, fijaros que el espíritu es el mismo, aunque os parezca imposible. Este edificio dio paso al que hemos visto antes de las grandes terrazas. Y esta arquitectura, como digo, no ha sido valorada. Algunos le llaman clasicismo moderno porque aparece ya en los años 30, pero fijaros, es una arquitectura que aparece por todas las capitales de Europa. Alguien la asocia a los regímenes de derechas, pero tampoco es así. Aparece en Inglaterra, aparece en Francia, aparece por toda Europa, también en Estados Unidos. Es una vuelta a un mundo más sereno, más clásico, también le pasa a Picasso, pasa en muchos pintores, a un mundo figurativo. Recordar, por ejemplo, a la pintora Tamara de Lempicka, que expresa muy bien esta época, Giorgio de Chirico, Herbert Leeds, un fotógrafo extraordinario. Tiene relaciones con el mundo de la pintura metafísica, la fotografía metafísica, porque en cierta manera vuelve a un mundo clásico, quieto, sereno, detenido. En un mundo donde todo era ya movimiento, los años 20, vuelven a una cierta serenidad mediterránea. Por eso el fascismo en parte la tomó, esta arquitectura, porque le convenía como representativa de un mundo disciplinado, sereno y a la vez revolucionario. O sea que hay que entender que esta arquitectura es una arquitectura muy valiosa y que hay que proteger. Quería poneros aquí, por misterios que tienen las ciudades, leyes secretas, cómo este torreón de esquina tiene relación con el torreón de esquina que veíamos en la calle Serrano. Fijaros que están situados en la misma posición. Aquí lo tenemos, ¿veis? Es la misma arquitectura, aquí se ha abierto con terrazas, fantástica arquitectura, con estas cabezas guerreras, solo les faltan los mástiles en la esquina, que misteriosamente se ha colocado aquí y se ha colocado en aquella esquina de Velázquez, y recordemos que también se colocará en donde el Museo Arqueológico Nacional y en zonas que vimos de la Castellana, el final de Recoletos Castellana, donde vuelven a aparecer estas misteriosas proas. No sé si recordáis, enfrente al Hotel Villamagna, ahí también la calle Villamagna nacía, un edificio maravilloso de Galíndez, Unión Explosivos, con una gran torreón de cabeza. Es decir, hay un misterioso diálogo secreto entre estos guerreros de proa. Fijaros, al final, como veis, hay un cierto paralelismo entre este gran hotel y ese edificio tan monumental de la esquina que no acabó de ver. Fijaros, los tres, en cierta manera, son edificios clásicos. Incluso quizá este es el más clásico de todos, aunque nos parezca tan horizontal y tan moderno, es un pequeño Partenón en piedra. ¿Sí? Los tres han dado este frente de manzana en distintos momentos, pero con la misma arquitectura. Y enfrente tenemos un edificio fantástico
que fijaros que recuerda mucho a los que hemos visto, que son ya de los años 20, pero este tiene muchos elementos un tanto anteriores procedentes de la Belle Époque. Este es un edificio de 1927-28, pero tiene elementos como un poco anteriores, como de los años 10, en parte de la decoración. Fijaros que es un edificio fantástico, con los mismos grandes miradores, fijaros, siempre un balcón corrido abajo y siempre una nueva línea arriba. Todo esto es heredado de la Belle Époque. También es heredado de la Belle Époque los grandes torreones, que luego, como veréis, se transformarán en torreones de carácter más militar, más violento, en el hotel que tenemos enfrente. Pero fijaros, hay un paso misterioso entre una arquitectura y otra. Fijaros que las barandillas, muchas de estas barandillas se van acercando al Art Deco, van siendo cada vez más abstractas, se van acercando al mundo del cubismo. Aquí aún todos estos arcos son aún muy, muy Belle Époque, pero es un edificio fantástico, como veis. Y vemos cómo ha ocupado y cómo tiene edificios parecidos al lado. Fijaros toda la manzana, os las muestro aquí, para que veamos cómo, en cierta manera, respetó, desde las pocas manzanas los edificios respetaron el patio interior. Y tenéis, fijaros que aparece la persiana, porque ya los huecos son muy grandes. Fijaros esta barandilla ya, es aún una barandilla con muchos adornos, pero va haciendo cada vez más geométrica. Fijaros los elementos verticales, que luego irán poco a poco desapareciendo. Mirar las puertas tan preciosas, el zócalo, un zócalo muy rico, pero que poco a poco va haciéndose más austero. Bueno, son casas tan bien trabadas que estos huecos, aunque no sean muy grandes, uno tiene la sensación en estas casas formar parte de un gran palacio, de una gran unidad. Claro que estas aún tienen las contraventanas. Fijaros qué bonito este elemento, estos elementos de estos torreones, que son herederos de aquellos miradores de vidrio y hierro, pero ya mucho más protegidos, más acogedores, más integrados en lo que son los grandes salones de la vivienda. El mirador del ensanche nunca acabó de integrarse en el espacio interior de la vivienda, mientras que estos ya sí, ya se integran por el hecho de haber sido ya absorbidos dentro de la masa del edificio. Luego la preciosa torre, la garantía de coronación, un edificio perfecto. Es una arquitectura fascinante de los años 20, pero fijaros que cerca está ya de los años 30 y se está quedando un poco anticuada, se está quedando en un mundo ideal que realmente había ya desaparecido. Fijaros que al lado tenemos casas que son un poco anteriores, son 10 años anteriores. Estas son un grupo de casas del año 13 al año 16, que son mucho más antiguas en su aspecto, aunque todas han tomado de la Belle Époque muchas cosas, por ejemplo el basamento, los grandes balcones corridos. Es una arquitectura muy, muy rica, pero en cierta manera que toda esta arquitectura va a desaparecer con la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial está a punto de empezar y en cierta manera acabará con esta arquitectura. En parte fue culpable esta burguesía de conducir Europa a la guerra, en el momento en que más espléndida, más estaba progresando Europa. Pero es verdad que ya habían surgido movimientos que atacaban la excesiva decoración, que consideraban que era una arquitectura falsa, porque realmente muchas de estas arquitecturas ya se estaban construyendo en hormigón y seguían heredando formas de la arquitectura de muro de carga y de pilares de fundición en el interior. Pero bueno, aún así, fijaros qué elegantísimo este mirador, estos grandes balcones corridos, arquitectura muy francesa, muy venida de la moda de París, que coincide siempre con la época de Alfonso XIII. Alfonso XIII conoce esta arquitectura y conoce también esta otra arquitectura ya más moderna, hasta los años 30. Aquí tenemos este grupo de dos casas, también de la misma época, 1912-1913, muy francesas, como veis, con este mundo de las mansardas, y que es un poco esa Belle Époque que se dirige hacia su final, al igual que esta. Como veis, estos miradores son más generosos que estos, y son fantásticos los espacios que dan. Aquí aparece los balcones, que luego irán poco a poco desapareciendo. Aquí aún tienen decoración lateral, luego poco a poco
va desapareciendo la decoración y se va concentrando en los grandes torreones. Estos torreones luego quitarán la cubierta y aparecerán exentos. Pero bueno, fijaros qué arquitectura tan ordenada y tan espléndida. Aquí quería mostraros cómo desaparecen los grandes árboles, los grandes plátanos, por culpa de las rampas del aparcamiento. Es un verdadero desastre que en un paseo tan bonito, tan importante, aparezcan ahí las rampas de aparcamiento. Esas hay que ponerlas siempre en calles laterales donde no puedan hacer tanto daño, o a las aceras. Fijaros lo que pierde la casa al no tener ese filtro de arbolado. Bueno, es una casa, lo veis, muy, muy bonita. Fijaros la importancia que cobran los frisos horizontales. Lo hemos visto en otras casas del ensanche. Y bueno, estos preciosos miradores. ¿Veis? Arquitectura de la Belle Époque francesa, la época de Alfonso XIII. Y que está condenada a pocos años a desaparecer. Dicen que realmente España no conoció la Guerra Mundial, económicamente le vino muy bien. Y es verdad que en España se sigue construyendo en estilo Belle Époque, en este estilo, incluso después de la Guerra Mundial. Pero realmente poco a poco el espíritu de esa Europa destrozada por la guerra, donde yo lo digo siempre, en esa guerra murieron millones de personas, murieron los artesanos que construían maravillosas carpinterías, maravillosas herrerías, maravillosas molduras, todos esos murieron en la guerra. Y después era natural, iba a venir un mundo más abstracto, más maquinista, que era el mundo del racionalismo. Fijaros que al lado aparece una arquitectura que es de, ahora lo vamos a ver, bueno, quería que vierais las puertas, las contraventanas, esas casas muy bonitas, muy, muy atadas. Fijaros, aparece una arquitectura que ha retomado muchas cosas de esta. Esta es una arquitectura de Secundino Zuazo, que es del año 26, de años 20, que como veis, Secundino Zuazo es el que había hecho esa casa de la Plaza de Independencia, aquella casa tan bonita, es el que hizo la Casa de las Flores. Se considera un arquitecto pre-racionalista, aunque él siempre fue un arquitecto muy clásico. Entonces, fijaros que tenemos el gran zócalo, pero ya se empieza a concentrar el gran mármol en torno a la puerta, algo que va a pasar en los años 30. ¿Recordáis esas casas de los años 30 enfoscadas que tenían solo mármol en su planta baja, como vimos en esa casa en los años 20 de la calle de Alcalá, hemos visto hace poco, y luego concentrado en la puerta? Es decir, está empezando a desaparecer la rica decoración de todas las plantas bajas. Aquí, como vemos, contiene muchos elementos de esa decoración de la Belle Époque, pero se van simplificando. Fijaros la barandilla. La barandilla ya está muy simplificada. Se va acercando al mundo del Art Deco, a un mundo más abstracto. Aparece esta carpintería tan vertical, típica de antes de la guerra. Fijaros que aún quedan los restos de estos elementos verticales. Mirad cómo el mirador, comparado con este, se está haciendo ya casi un mirador racionalista, que va a recordar a esa cabeza, esas cabezas militares del Hotel Wellington, o a estos miradores abstractos del racionalismo. Fijaros que el balcón va desapareciendo para dar paso a huecos, primero rectangulares, luego cuadrados, y aquí tiene algo que le gustaba mucho a Secundino Zuazo, que era estos remates que en parte parecen tomados de los palacios españoles, como una galería renacentista, porque Secundino Zuazo nunca dejó de ser un arquitecto clásico. Veremos cómo en los años 40 va a hacer edificios muy clásicos, precisamente en la calle Velázquez vamos a ver uno de ellos. Él, que era realmente un hombre que tendía en las casas de las flores hacia una abstracción pre-racionalista. Pero nunca dejó de ser un arquitecto que creaba una planta de coronación. Recuerdo Correos de Santander, Correos de Bilbao. Es decir, un arquitecto que está en este momento de transición, de los años 20, 28 casi. No es aún arquitectura de los años 30, pero se está acercando. Es el paso sucesivo de la Belle Époque a una arquitectura más austera, más racionalista. Fijaros que aquí ya no hay decoración en los huecos están desnudos en esa arista, algo que esta arquitectura no podía hacer. Entonces, poco a poco nos vamos dirigiendo a una arquitectura mucho más dura. Y fijaros que al lado tenemos a qué condujo este mundo, poco a poco va a conducir al mundo del racionalismo
y al mundo de la posguerra. Esta es una casa de la posguerra. Fijaros qué zócalo tan bonito, cómo es heredero de todos estos grandes zócalos, pero este ya es un zócalo mucho más moderno con estas estrías horizontales. Ya la ventana es horizontal. Fijaros qué bonita puerta. Aquí, aunque ha sido muy alterada, pero bueno, es una alteración rica en que cada local ha querido poner sus propios mármoles. Bueno, al final van enriqueciendo esa planta baja. Siempre que mantengan las cornisas, siempre se puede admitir muchos cambios en los zócalos. Mirad la puerta tan bonita. Estas puertas, en esta época de la posguerra española, aparecen las puertas de aspas, porque el aspa es un elemento que se piensa que era de los palacios romanos, de la época del Imperio Romano, un elemento muy militar, muy clásico, muy sereno, y aparece mucho en esta época de la posguerra española. Pero fijaros que todo esto es muy horizontal, muy heredero de en parte del racionalismo, y es esa mezcla de racionalismo y clasicismo moderno que hemos visto en el Hotel Wellington. Y fijaros cómo aparecen los grandes miradores curvos del racionalismo. Pero aquí no hay terrazas aún. Las vimos ya en ese edificio que vimos de Serrano, ya aparecían las terrazas. En edificios que vimos en la calle La Gasca vimos que ya aparecían las terrazas. Aquí aún, en estos años después de la guerra, aún en este caso ha aparecido el balcón, en otros casos aparece una ventana cuadrada, muy austera, claro que tiene recercado en una piedra blanca preciosa, pero mirar cómo el arquitecto en el fondo es muy moderno, ahí tiene aquella coronación que recuerda al basamento, pero con ventanas ya muy horizontales. ¿Veis? Son casas de transición que se dirigen hacia las casas de los años 60 que veremos de ladrillo rojo con grandes terrazas y que culminarán en la casa que hemos visto de terrazas tan bonita del comienzo de Velázquez. Es decir, es un camino poco a poco paulatino. Esta, por tanto, es una arquitectura de ese momento, como veis, recuerda mucho al Hotel Wellington, con estos rostros de guerrero, estas miradas espartanas, que nacieron en parte en el expresionismo alemán, las tomó el racionalismo, que tenía todo un mundo más austero, más abstracto, más moderno, más horizontal. Aquí mezclado, como veis, con un hueco muy vertical. Quizá por eso aquí no aparece ese torreón que le hubiera venido muy bien al edificio. Aquí está todo demasiado contenido. Estos arquitectos en estos años hacen una arquitectura demasiado contenida. Luego ya empezarán a liberarse. Ya en los 50 empiezan a crear sus terrazas, a crear sus escalonamientos. Bueno, es una arquitectura muy espléndida en cierta manera. Aquí vemos cómo hemos pasado desde ese chaflán, que era del año 28, pero que aún estaba en el mundo del arte de la Belle Époque, a este chaflán ya posterior a la guerra, y que ya ha retomado el Hotel Wellington, o sea, estos chaflanes que vimos en la calle Serrano. Y como veis, este patio puede liberarse, fijaros, la mitad de él está salvado con vegetación y podríamos recuperar la otra mitad. De manera que muchas de las viviendas de Madrid, es uno de los problemas de Madrid, las viviendas interiores, podrían tener un escenario mucho mejor. Y enfrente tenemos una casa del ensanche, una típica casa del ensanche que, como veis, ha sido levantada con dos plantas para adaptarle a la nueva altura que se permitió. ¿Veis? Aquí tenemos la altura original, baja más 3 más ático, o sea, baja más 4, y ha sido elevada en 2 alturas, elevada de manera muy tosca. Como veis, no ha tenido más diálogo que retomar estos elementos verticales y no hay ningún diálogo. Normalmente lo que se está haciendo ahora es estas ampliaciones se hacen en materiales ligeros, en cristal. En esta época pues, probablemente no se podía, pero realmente tratar de contrastar con el zócalo y dialogar con el zócalo. Aquí no ha habido ningún diálogo con el zócalo, por lo menos en horizontal, haber creado líneas horizontales. Y bueno, la casa lo nota porque es una casa como inacabada, siendo realmente una casa muy bonita, como era esta casa. Claro, tenía estas líneas horizontales, estos maravillosos rejería en los balcones,
ese zócalo de granito precioso. Una casa fantástica, que no ha tenido suerte en su ampliación. Fijaros qué casa, qué rejería, que cuando se ha mantenido la contraventana, qué fascinante arquitectura. Bueno, lo que nos tiene acostumbrados el barrio de Salamanca en estas casas. El ladrillo aplantillado, precioso, a veces a tizones. Y bueno, y aquí pues, esos 2 pisos que realmente le sobran, que podrían haberse hecho de otra manera. Fijaros los portales, tan bonitos, preparados 2 portales, y aquí la gran cornisa que corre, pues, el diseño de la rejería, todo era realmente de unos arquitectos extraordinarios. Aquí vemos que ya aparece la nueva urbanización que se hizo en la calle de Serrano, que es una urbanización preciosa, realmente, para la ciudad. Aquí vemos que ha sufrido la casa un cambio en el último piso, la casa del lateral, que es una casa que tiene la escala original de la casa. Fijaros qué escala tan bonita, con baja +4. Qué elegancia también de los capialzados. Fijaros que son, ya la barandilla indica modernidad, indica que nos acercamos hacia fin de siglo, ya se ha liberado de los barrotes verticales, nos acercamos más al modernismo y a la Belle Époque. Y lo mismo se nota aquí en una austeridad de alzados y también lo que os decíamos siempre que veamos las losas del balcón que empiezan a dejar atrás la rejería, es que nos vamos acercando hacia el fin de siglo, hacia 1900, incluso 1900 superados. ¿Veis qué casa tan bonita? Y aquí ya lo tenemos girando la calle Velázquez, en este precioso portal, en este zócalo con algunas actuaciones, ya veis, de entradas. Es el problema de estas casas del barrio de Salamanca, que no estaban preparadas para locales y tenían este zócalo que muchas veces hay que perforar para poder aprovechar para locales. Recordáis que vimos una casa, una actuación que había cortado la cornisa y la había colocado en los laterales de la entrada junto con la rejería para dejar constancia de cómo había sido. Claro, es una casa rematada con estos machones, una casa perfectamente trabada. Transforman la casa en palacios. Eran arquitectos extraordinarios. Y al lado tenemos una casa que es de los años 20, es de la misma tradición que hemos visto antes, pero que en los años 20 hay un intento de volver en parte hay muchos nacionalismos, es decir, es lo que dará origen en parte al nazismo. Son movimientos muchos socialistas, pero que son nacionalistas. Así como el comunismo era internacional, los socialismos de derecha son nacionalistas. Y a la vez hay un movimiento en España de volver a los valores nacionales, un movimiento que coincidió luego con la dictadura de Primo de Rivera, con la exposición de Barcelona, con la exposición de Sevilla, donde se busca una arquitectura que retome, en parte Zuazo lo tomó, es decir, tomar valores de la arquitectura tradicional española. Yo no sé si realmente el hecho de que estos miradores pasen a ser como de madera, recordando las casas cántabras, es algo que se va a dar mucho en esta arquitectura en estos años. Fijaros que el portalón es precioso, es un portalón clásico y hay elementos ya como más hispanos en la rejería de los balcones y recuerda mucho la arquitectura ya de la exposición de Sevilla, los edificios de la exposición iberoamericana de Sevilla, de la exposición de Barcelona. Es una arquitectura que trata de volver a los valores de la arquitectura española. En este caso, los grandes aleros de madera. Hubo grandes arquitectos como eran Rucabado, que habían realizado esta arquitectura un poco antes y que en cierta manera podríamos decir que Primo de Rivera asume un poco esta arquitectura como representativa de un resurgir de lo hispánico. Es el momento en que se hacen muchos muebles con yelmos, con guerreros, renacentistas, tallados en madera. Es decir, se trata de recrear la España tradicional, popular y de las grandes glorias de la nación. Pero como vemos a la vez, claro, es que en la exposición de Barcelona se está haciendo esta arquitectura y a la vez aparece ya el pabellón de Mies, el pabellón, es decir, la nueva arquitectura era ya imparable. Como vemos, toda esta arquitectura de transición de los años 20
va a ser desbordada por la nueva arquitectura, tanto por el racionalismo como por el clasicismo moderno, que son casi hermanos. Y aquí tenemos otra casita del viejo barrio, con su proporción, casita muy austera, que nos asombra encontrar en la calle Velázquez, porque fijaros, muchas de estas casas han sido sustituidas, son casas de 1870, 1890, han sido sustituidas por casas en los años 20, es decir, duraron 50 años, y muchas de estas de los años 20 fueron sustituidas en los 70, es decir, que había una sustitución casi de 3 generaciones. Y ahora está habiendo una sustitución de casas de los 70 en estos años, es decir, cada 50 años da la impresión que puede haber una generación nueva de arquitectura. Fijaros qué zócalo tan bonito, del granito que estábamos acostumbrados. Sí que son casas que ya, en la escala que estamos empezando a ver del barrio de la calle Velázquez, fijaros que la escala está aumentando muchísimo. Estas casas de los años 20 tienen ya muchísimas más alturas, tienen estos torreones verticales, tienen una pretensión de gran ciudad que este ensanche no tenía. Este era un ensanche comedido, un ensanche burgués, un ensanche amable, sin grandes gestos. Pero la Belle Époque va a imponer las grandes avenidas, va a imponer la gran arquitectura, que va a seguir hasta los años 30. Entonces vemos el contraste entre la actitud. Para que os hagáis un poco idea, Belle Époque se llama también la época del Gran Hotel. Los grandes hoteles como el Ritz, el Palace, todos esos construidos en la época ya de Alfonso XIII, representan muy bien esa Europa efervescente, que son la de la Belle Époque, de la que se llama Beaux-Arts, de los años de 1900 hasta 1920. Y aquí tenemos otro edificio fantástico, que este edificio es de 1913. Y fijaros que tiene un zócalo de una riqueza que no habíamos visto en muy pocos edificios de la Belle Époque. Fijaros la riqueza de este zócalo, las ménsulas tan exageradas de esta época. ¿Tenéis el balcón corrido? Fijaros qué zócalo tan fascinante y tan a la vez enigmático. Fijaros el macizo que pesa sobre la puerta de entrada. Es un mundo... Hay edificios así, me recuerda mucho la Diputación de Vizcaya, un edificio fantástico de 1900 también, que es un expresionismo dentro de la Belle Époque, un expresionismo muy valiente, muy moderno en sus formas. Ya no toma formas de la arquitectura antigua, sino que ya son formas inventadas. ¿Y qué sigue surgiendo? Fijaros qué moderno es arriba. Fijaros este mirador, que poco a poco se va simplificando hasta convertirse en un templete clásico. Fijaros esta galería tan clásica y a la vez tan moderna, con estas columnas troncocónicas. Fijaros las columnas que marcan es decir, es un arquitecto revolucionario dentro de esta arquitectura. Nada que ver con lo que hemos visto antes, sino que está ensayando nuevas formas. Tenemos los mismos elementos, los miradores, el balcón corrido, sí, pero con una libertad de diseño fascinante. Fijaros el zócalo tan bonito. Podemos decir que esta arquitectura en parte pudo dar parte, bueno, Viena tuvo muchísimas transformaciones, para algunos esto luego puede dar origen en parte al modernismo, después al Art Deco. Bueno, es, como veis, una arquitectura riquísima, de cierta manera escapa de lo francés y tiene con muchísima personalidad. Al lado tenemos una un poquito más muy interesante también. Fijaros que son miradores macizos, pero que no tienen las pretensiones de estos grandes miradores. Fijaros que es el mismo tipo de rejería, ¿no? Pero este es como muy grandioso en toda su presencia y este es más humilde. Pero bueno, ahí tenemos esos balcones de estos años de 1900, 1910, de esta Europa espléndida. Y acabamos con esta otra casa, llegamos ya a la calle Goya, que es una casa muy clásica del barrio de Salamanca, pero con elementos ya más modernos, como es el gran balcón corrido, y que va a tener una ampliación que va a transformar un poco toda su fachada. Pero fijaros que es una casa muy perfectamente diseñada, con este gran balcón
y con esta articulación. Y yo creo que esta casa tuvo esta ampliación, y mi duda es si esta ampliación, que ya es una ampliación más clásica, ya recuerda en parte el noucentismo, ese estilo que luego conduciría en parte al Art Déco, arquitectura que pretende volver a una cierta austeridad clásica. No sé si esta fue la que creó estas pilastras o ya era algo que tenía la primitiva fachada. Pero como veis hay un tema muy bonito, está muy bien articulada. Fijaros este zócalo que rodea los 3 pisos, una postura muy moderna porque ha desaparecido las estrías horizontales y aparece este elemento. Fijaros que está jugando con el ladrillo, pero a la vez aparece este elemento tan clásico. Los balcones también son más clásicos, pero estos en cambio son mucho más ricos. Y luego aparecen estas ménsulas exageradas que rompen un poco la continuidad de la fachada para preparar la aparición de esta enorme torreón pérgola. Es una casa muy interesante. Yo diría que hay 2 fases en ella, o casi 3. Este balcón, este otro balcón y por último la gran cornisa. Lo cierto es que remata muy bien este final de la calle Velázquez en el choque con Goya. Fijaros el ladrillo aplantillado, típico del ensanche madrileño. Y el zócalo, que bueno, el zócalo ha sido muy alterado, pero aún podemos descubrir preciosas piezas de granito de su... Fijaros que aquí se ha sido abierto huecos enormes, con muy poco cuidado, y se ha roto un poco todo el ritmo de esta fachada tan clásica, tan serena. Aquí tenemos este final. Vimos esa casa tan bonita que había sido elevada en 2 plantas. Esta creemos que ha sido elevada con estos torreones en una planta. Y aquí teníamos estos edificios de los años 20, el de madera. Fijaros que hay algo que en esos años, este edificio de los torreones de madera es el que ha roto la continuidad del patio, ¿veis? Es el que ha invadido, y nos da la impresión que en estos años es cuando se está produciendo esta invasión de los patios de manzana, porque siempre son edificios de la misma época. No sabemos qué alcaldes tuvo Madrid en estos años que permitieron que se invadieran los patios de manzana, haciendo un daño tremendo, porque claro, ya estas viviendas de aquí ya no pueden dar al patio. Es decir, es una ruptura y lo hemos visto en todas las manzanas. Son siempre en ese mismo momento cuando se rompe la continuidad del patio y que hace que sean irrecuperables para muchas viviendas las luces del patio. Y muchas gracias.